saludo caluroso para todos. Soy Walter Osorio y soy ginecólogo especialista en reproducción humana del grupo INSER. Para mí es un gran gusto compartir con ustedes estos minutos con un tema tan importante y que sé que a muchos les apasiona como a mí. Aunque no todos los miomas son de manejo quirúrgico, de hecho, todos conocemos otras aproximaciones como el tratamiento expectante, el tratamiento hormonal, la embolización arterial selectiva, la hidrotermoablación. Cuando hablamos específicamente de los miomas submucosos, en pacientes con infertilidad, el tratamiento ideal siempre será quirúrgico. Todos sabemos que los miomas son uno de los tumores benignos más frecuentes, tanto que hasta el 80% de las mujeres podrían tener miomas en algún momento de su vida. Y aunque los miomas, como factor aislado, solo explican el 10% de los casos de infertilidad, todos aquí sabemos lo frecuente que es encontrarnos en nuestros consultorios con una paciente que tiene miomatosis uterina como una comorbilidad, aunque su diagnóstico principal de infertilidad sea otro. Por eso es muy importante tener este tema presente, tener siempre muy claro qué podemos hacer por estas pacientes, cuándo son importantes sus miomas para su salud reproductiva, cuándo es necesario tratarlos y cuándo la cirugía es fundamental para esto. Además, debemos tener herramientas adecuadas para abordarlos, proporcionando el mejor balance riesgo-beneficio. No nos vamos a detener mucho en la fisiopatología de la enfermedad porque no es el objetivo de esta conferencia, pero sí vamos a decir que histológicamente el endometrio que recubre los miomas submucosos y el opuesto a este endometrio muestra una atrofia glandular y esto claramente puede alterar la implantación y la nutrición de un embrión en desarrollo. Las mujeres fértiles tienen unos marcadores muy específicos de la receptividad endometrial, como el OXA11, el factor inhibidor leucemoide, la proteína de unión a elementos transcripcionales básicos tipo 1. Y estos elementos o estos factores o marcadores moleculares aumentan durante la fase lútea y tienen su pico máximo en este momento. Eh, en ese momento de la ventana de implantación. Pero varios estudios han encontrado que estos marcadores se disminuyen significativamente en pacientes infértiles con miomas en comparación con sus controles fértiles sanas en el momento de la implantación. También se ha investigado mucho el papel de otras moléculas, el efecto también obstructivo de los miomas submucosos sobre el transporte espermático, la distorsión en la vasculatura que estos miomas pueden ocasionar, como algunos otros mecanismos de infertilidad. Lo importante realmente es que tenemos evidencia histológica y genética de las consecuencias de los miomas sobre la implantación embrionaria. Ahora, cuando nos vamos a la clínica, hasta cierta época los estudios mostraron hallazgos dispares y muchas fallas metodológicas, pero Prix y colaboradores en el 2009 publicaron esta revisión sistemática reconociendo ante todo que no había una recomendación clara sobre qué mujeres infértiles con mioma se beneficiarían realmente de la miomectomía, considerando los riesgos y las secuelas de las cirugías. Ellos hicieron entonces, ellos investigaron el efecto de los miomas sobre la fertilidad y el efecto de la miomectomía para mejorar los resultados reproductivos en una revisión sistemática que tuvo en cuenta la tasa de embarazo clínico, la tasa de aborto, la tasa de embarazo en curso y de nacido vivo, la tasa de implantación y la tasa de parto pretérmino. Incluyeron 23 estudios, solo uno de ellos era un ensayo controlado con asignación al azar, 9 estudios prospectivos y 3 estudios retrospectivos. Y demostraron claramente el efecto deleterio de los miomas submucosos sobre las tasas de embarazo e implantación, también sobre la tasa de nacido vivo y sobre la tasa de aborto. Además, compararon las pacientes sometidas a miomectomía con miomas submucosos con dos grupos de pacientes. Un primer grupo que es el grupo A, o el primer control, que eran pacientes con miomas submucosos in situ, es decir, no operadas, contra el cual se observó cómo mejoraban las tasas de embarazo clínico en las pacientes que se hacían la miomectomía. Y un grupo B, que eran pacientes control infértiles sin miomas, contra las cuales no se ve diferencia alguna en las tasas de embarazo versus las pacientes que se hicieron la miomectomía. Eh, Aunque estos resultados no son tan contundentes, hay que aclarar que sí denotan dos cosas importantes. Primero, que la miomectomía sí podría tener algún efecto positivo para el pronóstico reproductivo de las pacientes con miomas submucosos. Y segundo,
que la miomectomía como tal no es contraproducente. Una pregunta importante que hay que hacerse es, ¿nos quedaríamos tranquilos haciendo un tratamiento reproductivo, cualquiera que sea, en una paciente con un mioma submucoso in situ? O si estamos frente a una paciente con un mioma submucoso y le estamos asesorando sobre el efecto negativo que este mioma puede tener para su posibilidad de procrear y las alternativas de manejo que tiene, ¿creen que muchas de ellas elegirían no operarse? Son preguntas que hay que hacerse porque la mayoría de las revisiones sistemáticas siempre han hablado del efecto de la miomectomía con mucha precaución, diciendo que los resultados tienden a mejorar, pero sin que puedan ser completamente concluyentes. Ahora, estos son los datos de estudios publicados hasta el 2013 que son citados por Haya Krishnadhan y colaboradores para hablar sobre los resultados reproductivos luego de miomectomía histeroscópica. Aunque se deben reconocer falencias metodológicas, esta es la evidencia que hay y todos ellos demuestran de manera concluyente que los miomas submucosos están asociados con infertilidad y su eliminación podría mejorar de cierta manera la fertilidad en estas pacientes. Las pacientes que tienen miomas completamente intracavitarios y sin otros factores contribuyentes a la infertilidad parecen ser las mejores candidatas o quienes más van a encontrar un efecto o un impacto positivo de la cirugía sobre la fertilidad. En esta revisión sistemática de Cochrane del 2020, solo se incluyó un estudio controlado con asignación al azar comparando miomectomía versus no miomectomía en pacientes con infertilidad, con resultados no concluyentes para ellos. Sin embargo, sí se puede observar que la tasa de embarazo clínico en pacientes con miomas submucosos con miomectomía fue de 43% versus 27% en aquellas sin miomectomía. Para múltiples guías clínicas, el manejo que se propone es la miomectomía histeroscópica, debido a su eficacia y a la reducción de la morbilidad quirúrgica que proporciona el hecho de no tener que hacer incisiones abdominales. Pero hay algunos miomas particularmente difíciles de resecar, específicamente los miomas FIGO2, cuando tienen de hecho un tamaño no tan grande, un tamaño como entre 2.5 centímetros de diámetro. Como por definición tienen gran parte de su volumen en el miometrio, uno podría llegar a pensar que se pueden abordar por vía laparoscópica, pero como su volumen en realidad no es tanto, porque solo miden 2.5 milímetros, no alcanzan a distorsionar la serosa uterina, lo cual hace muy difícil su identificación y resección laparoscópica. Así es que en el tiempo que me queda voy a tratar de mostrarles las propuestas y alternativas para el abordaje de estos miomas, pensando siempre que estamos ante una paciente con la intención de embarazarse lo más pronto posible. Históricamente, la técnica histeroscópica más común ha sido la miomectomía resectoscópica transcervical, en la que se utiliza un receptoscopio urológico modificado que puede llevar energía monopolar o energía bipolar. Fue descrito por primera vez en 1976 y estos son algunos de los instrumentos quirúrgicos que se han utilizado con este fin. Sin embargo, en la actualidad existe un número creciente de otras técnicas histeroscópicas, como la vaporización, en la que se hace una destrucción del tejido y en algunas ocasiones puede quedar o no alguna parte del tejido para extraerlo y analizarlo. Aquí encontramos entonces otro tipo de electrodos que pueden tener forma cilíndrica o esférica o una superficie multidentada y, y otros electrodos que se utilizan para entregar energía casi siempre de corte puro con alta potencia que pueden vaporizar el tejido bastante rápido y eficazmente sin generar esos chips que pueden llegar a ser molestos o difíciles de manejar cuando se hace resección con ASA. Tenemos también la morcelación intrauterina con los dispositivos como el Bigatti o el MyoSure, que tienen la gran ventaja de que no necesitan aplicar energía a los tejidos, pero son instrumentos que están muy escasamente disponibles en los servicios de cirugía ginecológica. Muy pocos cirujanos y muy pocos cirujanos o ginecólogos familiarizados con su uso. Y por último, nos queda la enucleación mecánica, en la que se requiere cambiar un dispositivo inicial que entrega energía para liberar la porción intraluminal del mioma y
y exponer la pseudocápsula. Y después se cambia el asa por una asa rígida que puede ser lo suficientemente fuerte como para enuclear los miomas y poderlos exponer hacia la cavidad uterina. Eh, Existen varias ventajas y desventajas de los diferentes métodos. En cuanto a la resección, pues es indudable que la mayoría de los cirujanos están entrenados con esta técnica, pero puede tener una posibilidad de daño térmico. Necesitan soluciones hiposmolares cuando utilizamos energía monopolar. También las pacientes con esto pueden tener complicaciones hidroelectrolíticas y se termina complicando el procedimiento o termina siendo difícil porque hay una baja visibilidad del campo quirúrgico. Necesita a veces mayor tiempo operatorio y es difícil identificar el tejido sano en la porción intraluminal del mioma o difícil diferenciarlo. Por otro lado, la vaporización pues, es más rápida que la resección, eh, tiene la posibilidad de eliminar biomas de gran tamaño, pero necesita alta potencia con riesgo de daño térmico al tejido, puede generar burbujas que dificultan la visibilidad y pueden poner al paciente en riesgo de embolismo. Necesita también soluciones hiposmolares, complicaciones hidroelectrolíticas y a veces es imposible recuperar tejido para una biopsia. La morcelación intrauterina, como les dije, es una gran solución, pero y no requiere soluciones hiposmolares ni energía, pero es altamente costosa, muy escasamente disponible y pocos cirujanos están familiarizados con esta técnica. Además, es prácticamente imposible utilizarla en los miomas tipo 2. Por último, la nucleación tiene menor uso de soluciones hiposmolares, menor posibilidad de daño térmico, muy pocos utilizan esta técnica y es una gran desventaja. Muy pocos la utilizan, eh, evitando de manera absoluta la, la necesidad de soluciones hiposmolares y de entrega de energía a los tejidos. Casi siempre se utiliza la técnica con asa fuerte, que es primero con energía y después con una asa sin energía, haciendo la liberación del mioma. Esta técnica también tiene la desventaja de que puede necesitar dilatación cervical desde el inicio y necesita un alto grado de entrenamiento con un riesgo relativo de daño tisular. Para nadie es un secreto que la extensión intramural de los miomas mucosos es el principal factor para determinar la probabilidad de lograr una miomectomía completa en una sola sesión. Es más probable que los miomas FIGO2 requieran varios procedimientos o etapas que los miomas tipo 0 y los tipo 1. Pero múltiples tratamientos pueden causar estrés físico, estrés mental, tanto para los cirujanos como para los pacientes, junto con un mayor riesgo quirúrgico también. Además, esto puede demorar el inicio o la continuidad de los tratamientos reproductivos y con los cambios demográficos que vivimos en la actualidad, en donde cada vez es más frecuente la búsqueda del embarazo en edades reproductivas avanzadas, el tiempo definitivamente es oro y no lo podemos desperdiciar. Por eso estos autores quisieron evaluar la viabilidad de hacer una miomectomía histeroscópica en un solo paso, de acuerdo con la técnica utilizada. Entonces ellos evaluaron la tasa de complicaciones intraoperatorias y la seguridad de cada técnica en una revisión sistemática de la literatura que incluyó series prospectivas, series retrospectivas, estudios de cohortes, de casos y controles y también estudios controlados con asignación al azar. Los estudios se agruparon en los que proponían una técnica de slicing con asa y energía y en aquellos estudios que tenían el objetivo común de producir esa protrusión intracavitaria del componente intramural de las lesiones para favorecer su extracción e hicieron una descripción de todas las técnicas que encontraron. También dividieron los grupos de series en aquellos que tenían menos del 50% de tratamientos de miomas tipo 2 y en aquellos que tenían al menos el 50% de miomas tipo 2, porque como ya les dije, ese componente intramural de los miomas tipo 2 es uno de los principales determinantes de la viabilidad de estas intervenciones. Luego hicieron entonces un análisis cuantitativo con todos los estudios que encontraron de buena calidad y que permitieron hacer ese análisis. Y los resultados generales en cada subgrupo se expresaron en términos de la
tasa ponderada de viabilidad y la tasa de complicaciones. En general, de todos los estudios que encontraron, vieron que la técnica de asa fría fue la técnica más utilizada en el subgrupo de series que se enfocaban en la enucleación de la parte profunda de los miomas. Y en series que tenían menos del 50% de miomas tipo 2 tratados, la técnica de slicing mostró una viabilidad del 86.5%, mientras que las técnicas que se enfocaban en la enucleación profunda de los miomas mostraron una tasa de viabilidad del 92%, con una P estadísticamente significativa. Ahora, en series que tenían al menos el 50% de los miomas tipo 2, de los miomas tratados eran tipo 2, la técnica de slicing mostró una tasa de viabilidad del 70.6%, mientras que las técnicas que se enfocaban en la enucleación de la porción profunda de los miomas mostraban una tasa de viabilidad del 88.2%, con una P también estadísticamente significativa. Las complicaciones fueron significativamente más bajas también para las técnicas que se enfocaban en la enucleación de la parte profunda de los miomas. Con estos números se puede afirmar que, a pesar de la gran heterogeneidad encontrada en estos estudios por la naturaleza del análisis y por incluir estudios tan diversos, podemos decir que las técnicas que se utilizan para tratar la porción intramural o profunda de los miomas trabajan mejor que las técnicas tradicionales o la más utilizada, que es el slicing, la cual se correlacionó con una menor tasa de viabilidad para completar las miomectomías histeroscópicas en un solo paso y además una tasa mayor de complicaciones. Se necesitan lógicamente estudios controlados con aleatorización para evaluar cuál es la mejor técnica para la miomectomía en un solo paso, pero en ausencia de dicha evidencia, estos datos de series de casos que son un claro reflejo de las circunstancias de la vida real nos pueden hacer suponer que el slicing clásico puede que no sea la técnica quirúrgica ideal para este fin. Esto nos ha llevado entonces a seguir proponiendo técnicas para el manejo de los miomas submucosos, y para nosotros, los que nos dedicamos al manejo de pacientes con infertilidad, hay algunos factores muy importantes que considerar cuando tratamos pacientes con miomas profundos, como el hecho de querer manejar de la forma más delicada posible el miometrio alrededor de la lesión para no comprometer su funcionalidad. También el hecho de ofrecer una técnica en un solo paso y con una rápida recuperación para poderle dar continuidad a nuestros tratamientos reproductivos. Y finalmente lo que queremos todos, que es ofrecer una técnica con el mejor perfil de seguridad para nuestros pacientes. Por eso, quiero mostrarles la propuesta que podría ayudarles mucho y que considera muy seriamente todos estos factores tan importantes para las pacientes con infertilidad. En este video pueden ver entonces tres miomas submucosos, uno localizado en el fundus, otro en la parte media del útero y otro en el istmo. Aquí estamos viendo la visión histeroscópica del primer mioma, lógicamente difícil de identificar como todos los miomas tipo 2, lo mismo que este, que es el mioma número 3, que está en la región lateral ístmica, y finalmente en el piso del útero encontramos el mioma número 2, o que hemos numerado como número 2. Nuestra técnica propone hacer una enucleación con la punta del histeroscopio, aprovechando ese bisel que tiene el histeroscopio para incidir en la pseudocápsula del mioma y hacer que es una región avascular, y hacer una enucleación muy limpia que, como pueden ver en el video, no genera sangrado si uno incide la porción correcta de la pseudocápsula, y permite la enucleación completa de estos miomas. Cuando tenemos varios miomas, como en este caso que tenemos tres, lo que se debe hacer es enuclearlos todos casi por completo. Este es el mioma que llamamos número 3. Ahora vamos a la enucleación del mioma número 3. El mioma número 1 está al fondo. Lógicamente, este es un video editado para poderles mostrar rápidamente lo que queremos enseñarles o mostrarles. Y vemos que cuando ya están casi enucleados por completos los miomas, en la vista que sigue los van a ver completamente enucleados o casi por completo los tres miomas.
ahí es el momento para ir entonces a una dilatación del cervix con bujías de Hegar y para utilizar esta cánula que hemos diseñado para permitir el paso tanto del lente del histeroscopio diagnóstico como una pinza fuerte y laparoscópica que nos permita sujetar de una manera fuerte los miomas, pero sobre todo bajo visión directa. Es la intención que tiene la cánula, porque al alinear el lente del histeroscopio con la pinza que está sujetando los miomas, podemos hacer una sujeción guiada y completamente bajo visión directa de los miomas. Es una técnica muy segura y sobre todo que busca preservar la integridad de los tejidos. Aquí en esta gráfica, en este pedazo del video, podemos ver cómo quedan las foveas de los miomas y aquí podemos ver la recuperación completa del miometrio de esta paciente en esa ecografía 3D. Eh, lo que nosotros podemos mostrarles es nuestra experiencia. A lo largo de estos últimos años hemos hecho o hemos tratado a 47 pacientes y estos son nuestros resultados que aún están por publicarse. Tenemos 47 procedimientos en pacientes con una edad promedio de 40 años. El tamaño de los miomas submucosos entre 6 y 35 milímetros, pero en promedio 17 milímetros. Pacientes que tenían un solo mioma o incluso 7 miomas submucosos y el promedio es 1,8. 25 pacientes de estas 47 tenían también otros tipos de miomas. 12 pacientes habían sido llevados a cirugía previamente de miomatosis, lógicamente, y 45 de estas 47 tenían diagnóstico de infertilidad, con un tiempo de infertilidad de 39 meses en promedio. 5 de ellas ya tenían hijos y 8 de ellas tenían antecedentes de abortos. Estas son las características generales de la población. Ahora, los resultados quirúrgicos. De esas 47 miomectomías, logramos una miomectomía completa en un solo paso en 43 de ellas, con un tiempo quirúrgico tan variable como de 6 minutos a 60 minutos, pero en promedio 20 minutos. 4 pacientes necesitaron un segundo evento quirúrgico. Las complicaciones intraoperatorias fueron 5, que ahorita las vamos a conocer. Complicaciones posoperatorias no tuvimos. 7 pacientes de las 47 tenían además otros problemas intrauterinos sobreagregados como pólipos, síndrome de Asherman, entre otros. Y nosotros evaluamos en todas las cirugías o en todas las pacientes que se hicieron la cirugía cuál era el nivel de dolor posoperatorio. Ellas lo graduaron de 1 a 5, con un promedio de 1,9 y su nivel de satisfacción general con la cirugía. Eso incluye cómo se sintieron durante el procedimiento, en la recuperación y en general lo que hay inmediatamente alrededor del momento quirúrgico. Esto lo puntuamos de 1 a 5 y tuvimos un promedio de 4,9. Las complicaciones que tuvimos fueron 5, como les dije anteriormente. 4 balances positivos de líquidos, llamamos balances positivos de líquidos cuando teníamos retención de más de 1500 centímetros cúbicos de solución salina. Recuerden que esta técnica se hace solo con solución salina. Y 2 perforaciones uterinas. La primera paciente no necesitó una segunda intervención porque ella ya estaba programada para una laparoscopia en ese mismo evento quirúrgico porque tenía una sospecha de endometriosis, por lo tanto ella pudo completar su tratamiento sin ningún problema. Esta paciente ya tiene un bebé nacido vivo en casa. La segunda paciente tuvo perforación uterina y además balance positivo de líquidos. Sí necesitó una segunda histeroscopia porque necesitábamos extraer el mioma que ya había sido enucleado. Logramos la enucleación, pero no la extracción en el primer tiempo quirúrgico. La tercera paciente solo hizo balance positivo de líquidos. Logramos la enucleación y extracción completa, pero le quisimos hacer una histeroscopia diagnóstica o de segunda mirada. La cuarta paciente tenía un balance positivo de líquidos y necesitó un segundo tiempo quirúrgico para completar la extracción del mioma. Y la quinta paciente, lo mismo, necesitó un segundo tiempo quirúrgico para completar el procedimiento.
De estas pacientes, solo una decidió abandonar el tratamiento y fue por motivos ajenos a la cirugía, simplemente desistió de su tratamiento reproductivo. 3 de ellas tienen nacido vivo en casa y la última, que es relativamente reciente, se encuentra en tratamiento actualmente y está haciendo banking de ovocitos porque tiene una baja reserva ovárica para luego llevarla a fertilización in vitro. Por último, los resultados reproductivos. Tenemos en total 44 pacientes. No son, no consideramos acá el total de las pacientes porque 2 de ellas no tenían intención de embarazarse y porque una de ellas, nos quedan 45, y una de ellas es una paciente que eh, vino a INSER con una miomatosis submucosa, se operó, hizo tratamiento por un tiempo, pero desistió y volvió a los 3 años con una recaída de sus miomas y esa vez tenía 6 miomas y se volvió a operar. Por lo tanto, en los resultados quirúrgicos la consideramos como una paciente adicional, pero en los resultados reproductivos, pues no, porque es la misma paciente. Entonces, de las 44 pacientes, 8 de ellas tienen un embarazo espontáneo. Eso nos da un porcentaje de 18%, pero el porcentaje que en realidad nos interesa es de las pacientes que en realidad tenían indicación de seguir haciendo manejo espontáneo o búsqueda espontánea de embarazo, ¿cuántas se embarazaron? Y se embarazaron el 88.8%. Ahora, luego de terapia de reproducción asistida se embarazaron 18 pacientes de las 44, pero 35 realmente tenían indicación de llevarse a terapia de reproducción asistida, lo que nos da un porcentaje de embarazo en pacientes con indicación de reproducción asistida de 51%. Tuvimos 5 abortos posmiomectomía, pero 4 de estas pacientes, es decir, el 80% de las pacientes con aborto, tienen un embarazo a término después de ese aborto. Las pacientes con nacido vivo en casa son 25 de las 44, que eso es un 56%. En tratamiento actual tenemos a 13 pacientes, un 29%, y 6 pacientes desafortunadamente abandonaron su tratamiento. Estos son los resultados reproductivos de nuestra propuesta, que básicamente busca hacer una resección completa de los miomas tipo 0, 1 y 2 en un solo tiempo quirúrgico, busca evitar el uso de electrocirugía y de sus posibles complicaciones sobre el tejido, minimizar el tiempo quirúrgico, restaurar la anatomía uterina y endometrial sin comprometer la función miometrial, evitar el uso de soluciones hipoosmolares y sus riesgos asociados, como las complicaciones hidroelectrolíticas, y disminuir las complicaciones quirúrgicas generando un ambiente uterino óptimo para la fertilidad futura. Muchas gracias por su atención y espero que lo que hemos conversado en estos minutos sea de gran utilidad para sus pacientes y puedan implementar cada vez más en su práctica la miomectomía histeroscópica sin utilización de energía. Muchas gracias.